¿Qué hacía Michael Jordan cuando no había cámaras, cuando el estadio estaba vacío y el mundo dejaba de aplaudir? Este video no habla de estadísticas ni de los campeonatos con los Chicago Bulls. Habla del enemigo, invisible que lo perseguía cuando el ruido se apagaba, el aburrimiento. Porque para Michael Jeffrey Jordan, el silencio no era descanso, era peligro. Aquí exploramos la parte menos contada de su historia, cómo convirtió cada momento de vacío en una competencia, cómo transformó la rutina en guerra psicológica y cómo necesitó tensión constante para sentirse vivo. Desde sus días en Wilmington hasta su regreso a la NBA tras el béisbol con los Birmingham Barons, esta narración revela la mente que jamás supo estar quieta. No es la historia del jugador, es la historia del hombre que no toleraba la comodidad, del competidor que fabricaba ofensas donde no las había, del líder que empujaba hasta el límite, porque el límite era lo único que lo mantenía despierto. Una mirada intensa, cinematográfica y humana sobre el costo de vivir siempre al máximo, porque algunos huyen del aburrimiento. Michael Jordan lo convirtió en combustible. El silencio en el vestidor era más peligroso que el rugido del estadio. Cuando el ruido se apagaba y la gloria quedaba atrás, Michael Jordan no descansaba, se inquietaba. El aburrimiento lo atacaba como un enemigo invisible, más feroz que cualquier defensor. ¿Qué hace un hombre que vive de la intensidad cuando la intensidad desaparece? Ahí comenzaba otra batalla, una que no se transmitía por televisión, una que ardía en la oscuridad de su propia mente. De niño, en Wilmington, cuando el día se volvía largo y el barrio se quedaba sin movimiento, no se sentaba a esperar que algo ocurriera. Convertía el aburrimiento en competencia. Lanzaba una moneda contra la pared una y otra vez hasta dominar el ángulo exacto del rebote. Retaba a su hermano a duelos interminables en la entrada de casa. Si no había rival, competía contra el reloj. Aquella costumbre de no tolerar la quietud fue el primer punto de no retorno. En la preparatoria, después de ser cortado del equipo varsity, el tedio dejó de ser simple incomodidad y se transformó en humillación. Mientras otros aceptaban la decisión del entrenador, él llenaba las tardes vacías con repeticiones obsesivas. Cuando el gimnasio cerraba, imaginaba el tablero. Cuando la casa dormía, practicaba movimientos en la oscuridad. El aburrimiento se volvió combustible. Ya no era un chico que esperaba oportunidades, era alguien que las fabricaba. En la universidad, el héroe que anotó el tiro decisivo no se permitió relajarse. Cuando el campus celebraba, él buscaba otro desafío. Si una práctica terminaba temprano, añadía sprints. Si un compañero bajaba la intensidad, lo retaba hasta quebrarlo. El ocio era una amenaza. En lugar de descansar, estudiaba los gestos de sus rivales, memorizaba tendencias, construía agravios. Cada instante sin presión lo convertía en un laboratorio personal. En la NBA, bajo las luces más brillantes, el aburrimiento adquirió otra forma: la rutina del éxito. Ganar podía volverse predecible, y lo predecible lo desesperaba. En los vuelos interminables, jugaba cartas apostando más de lo prudente, no por dinero sino por tensión. En los hoteles, inventaba historias de desprecio para encenderse. Si un novato no lo miraba con suficiente respeto, lo convertía en motivo de guerra privada. Con los Chicago Bulls ascendiendo, el mundo veía espectáculo, él veía repetición. Los entrenamientos se convertían en campos de prueba. Cuando la práctica se volvía ligera, empujaba a sus compañeros hasta el límite. Provocaba, desafiaba, humillaba, si era necesario. No soportaba la sensación de estar cómodo. El aburrimiento era debilidad, y la debilidad debía ser exterminada antes de que alguien más la oliera. A veces, cuando no había partidos ni prensa, buscaba mesas de billar en ciudades anónimas. Apostaba fuerte, no para presumir, sino para sentir riesgo. En los casinos encontraba una electricidad parecida a los segundos finales de un juego cerrado. Ese fue otro punto de no retorno: comprender que necesitaba presión constante. Sin ella, el mundo se volvía plano, y él no sabía respirar en la llanura. El conflicto más feroz no era contra un rival externo, sino contra la monotonía. Tras el primer campeonato, cuando la cima parecía conquistada, descubrió que el vacío posterior era insoportable. Entonces fabricó enemistades. Si un equipo celebraba demasiado una victoria menor, lo anotaba en su memoria. Si un comentarista dudaba, lo convertía en afrenta. El aburrimiento era transformado en ofensa, y la ofensa
en furia metódica. Cuando su padre fue asesinado, el silencio dejó de ser simple ocio y se convirtió en abismo. El baloncesto, que antes lo salvaba del tedio, ahora le recordaba dolor. Decidió irse. Cambió el parqué por el diamante y vistió el uniforme de los Birmingham Barons. Muchos lo llamaron capricho. En realidad, era otra lucha contra el vacío, una manera de no ahogarse en la quietud del duelo. El béisbol le enseñó algo cruel. No podía dominarlo todo de inmediato. Hubo noches en que el aburrimiento regresó, pero ya no como energía, sino como duda. ¿Y si el mito se había terminado? Ese fue el tercer punto de no retorno. Entendió que no podía escapar de sí mismo. No importaba el deporte ni la ciudad. Su mente seguía pidiendo competencia, riesgo, fricción constante. Cuando volvió a la National Basketball Association con aquel mensaje breve, no regresó para entretenerse. Regresó porque el silencio lo estaba matando. Entrenó con una severidad casi cruel. Exigió a Scottie Pippen y a todos los demás un compromiso que rozaba la obsesión. Si un día parecía fácil, lo volvía imposible. Necesitaba que cada práctica doliera. En las concentraciones, cuando el calendario dejaba huecos, organizaba competencias absurdas, tiros desde media cancha por apuestas simbólicas, duelos uno contra uno que terminaban en discusiones ardientes. No toleraba la apatía, su liderazgo no era amable, era volcánico. Muchos lo admiraban, otros lo resentían, pero nadie podía ignorarlo. Convertía el tedio colectivo en incendio compartido. Fuera de la cancha, incluso el descanso era estratégico. Jugaba golf apostando sumas que hacían sudar a sus acompañantes. Si un empresario dudaba de él, lo retaba en privado. Si un compañero bajaba la guardia, lo señalaba frente a todos. El aburrimiento no tenía permiso para entrar en su reino. Cada día debía tener un adversario, aunque ese adversario fuera imaginario. Con los años, la intensidad tuvo costo. Amistades tensas, relaciones fracturadas, noches demasiado largas. La obsesión que lo elevó también lo aisló, pero nunca aceptó una existencia tibia. Cuando el mundo lo proclamaba leyenda, él seguía buscando algo que lo incomodara. El aburrimiento, para otros descanso, para él era amenaza existencial. Y las amenazas estaban hechas para ser derrotadas. Al final, la pregunta no es qué hacía cuando estaba aburrido, sino por qué jamás permitió estarlo de verdad. Transformó cada segundo vacío en desafío, cada pausa en entrenamiento, cada silencio en guerra interna. Su legado no es solo anillos o trofeos, sino la negativa absoluta a vivir sin intensidad. Si esta historia te estremeció y quieres más relatos así, suscríbete y acompáñanos en la próxima batalla.